Alejandra Sánchez Insunza, directora de Dromómanos, y Trino, monero y caricaturista. A ver. Esto es el Dromofest, hashtag Dromofest. ¿De qué hablamos, Trino, cuando hablamos de drogas? ¿De qué hablamos? Hablamos ya de una situación que es irreversible, que es ya hablar con nuestros hijos, hablar de que esto está ahí, ¿no? Y que tenemos que hablar también con las autoridades y con todo el mundo de que ya es una cuestión de nada, porque Espérense. Ahí se está metiendo una televisión. No sé si es un perro, un gato, un algo, para que lo silencien, por favor, porque si no, no vamos a oír nada. Ahora sí, Trino, arráncate, porque no te entendimos nada de nada. no era yo, ¿eh? Yo tele no tengo. ¿Con quién vives, Trino? Fíjate que la pandemia me jugó una mala jugada. Creo que no estuvo mal, pero ya vivo solo porque Maggie y yo pues ya no estamos juntos, pero sí estamos juntos porque mis hijos están conmigo. Mis dos hijos están aquí en Ajijic. Y entonces, pues estoy soltero, pero también contento, contento. Pues es que cuando tiene que ser es. Y como dicen, y Ajá. si no es, pues también no pasa nada. El caso es que estén bien los dos. Oye, antes de que me cuentes de qué hablamos cuando hablamos de drogas, Sí, te felicito por La Chora, Canal 22 los sábados. ¿Qué te pasa? está muy chistoso porque llevábamos un buen rato haciendo la chora en YouTube y ahora estamos ya en Canal 44 y Canal 22 en Ciudad de México y ya sabes, la chora interminable tiene este tema. En Ciudad de México la chora o el choro es el cotorreo, Exacto. pero la chora acá en Jalisco, la chora es lo que es la bachita de la mota, es lo que queda de la mota, lo último así. Y entonces, pues tiene esas dos connotaciones, por eso hablamos de las drogas y hablamos pues, de que ya es momento de que en un momento, de que creo que es el momento de que nuestros hijos tengamos una plática con ellos, que seamos honestos y que hablemos de todo esto. Si se meten o no se meten, ya es una cuestión de cultura, de decir con ellos, de hablar con ellos como padres, tenemos esa responsabilidad de hablar de eso, ¿no? O sea, Dromofest, este festival de que hablamos cuando hablamos de drogas, ¿crees que puede ser una buena oportunidad para hablar con nuestros hijos adolescentes de este tema? Yo creo que sí, Fernanda, porque en un momento dado, lo que yo les digo en general a todos los chavos cuando nos invitan a cualquier cosa, a Gis y a mí, porque nos tienen así como los famosos que se meten de todo, y no es cierto, porque pues, eso no, eso es realmente que nos gusta y comentar que eso existe, ¿no? Pero yo les digo, miren, hay una cosa que es peligrosísima y está permitidísima, que es el tequila o el alcohol, pues. Con el alcohol o con el tequila te pones unas borracheras que ya quieres besar al compadre, que quieres manejar borracho, que hay mucha violencia intrafamiliar porque obviamente estuvimos encerrados todos, mucho alcoholismo por esto. Hay realmente una enfermedad que hay que curar en esta pandemia, que son las enfermedades mentales. También se dispararon muchísimo. Entonces hay que empezar a hablar de todo esto, pero también hay que hablar de la legalización de las drogas blandas en un dado caso, porque mira, yo siento que de todos modos los chavos tienen que tener esta información y esa leyenda que viene atrás que dice nada con exceso, todo con medida, es lo máximo para mí. No sé qué piense Alejandra de esto, pero bueno. A ver, Alejandra Sánchez, te escuchamos. ¿Qué opinas? Bueno, nosotros desde Dromómanos, que es una productora de proyectos periodísticos en América Latina, llevamos mucho tiempo investigando temas sobre violencia y narcotráfico en toda la región y decidimos hacer este festival, el Dromofest, para cambiar un poco la narrativa respecto a lo que son las drogas y la guerra contra las drogas, ¿no? O sea, después de cubrir mucho tiempo estas cosas, lo que vemos es que las sustancias no son el problema, sino las políticas públicas que giran alrededor de esto. Y las sustancias son algo que, como decía Trino, pues están en todo, ¿no? O sea, desde opiáceos, alcohol, cigarro, café, y las drogas ilegales que se siguen consumiendo y que hay una guerra que provoca militarización en toda la región y que ha causado más daños que beneficios. Entonces, lo que intentamos con este festival digital, que va a ser el 16 y 17 de junio,
es abrir la conversación, mostrar nuevas narrativas, dar mejor información a la gente, ¿no? Tanto desde los derechos de un usuario hasta cómo hablar con tus hijos cuando sabes que están consumiendo drogas, o ver los usos de la hoja de coca en la gastronomía gourmet, qué significa la música y las drogas, por qué nos gustan los narcos de las series. O sea, es un festival con más de 60 invitados de 12 países, con los mejores expertos y académicos de política de drogas en la región, donde justo lo que queremos es derribar prejuicios y dar mejor información, pues para entender que 50 años de prohibición tampoco ha traído muchos beneficios, ¿no? Y que es una política ya bastante obsoleta, que está generando pues más daños que bienestar. Tú dices, Alejandra, si nos informamos sobre las drogas, entonces no son un enemigo. Exacto, porque pues en realidad casi todo lo que sabemos de las drogas debido a la prohibición tiene que ver con muchos estigmas y prejuicios que realmente poco tienen que ver con la realidad. Entonces existe el consumo responsable, hay reducción de daños, hay varios temas que no se han tocado bien en México y bueno, y en toda América Latina debido pues a la política actual. Entonces es necesario pues abrir la conversación, que la gente entienda mejor de qué hablamos cuando hablamos de drogas y ver que se habla de historia, de ciencia, de música, de televisión, o sea, y no es solamente guerra, muertos, narcotráfico. ¿Me podrías explicar, Alejandra, muy claramente y de manera sencilla, a qué te refieres con un consumo responsable de droga? Con un consumo de droga responsable. Sí, es un uso que no es problemático. Es un uso, pues como cualquiera que puede fumar un cigarro de marihuana o puede llegar a consumir algún tipo de droga más dura, pero no necesariamente eso significa que es una adicción o que es algo que destruye la vida, ¿no? Ese es el gran tema. Justo pues si se registran en dromofest.org va a haber académicos del CIDE, del programa de política de drogas del CIDE, que van a hablar justo sobre estos temas. Va a haber gente de Reverdecer, de Elementa, de Instituto RIA, que son como las organizaciones más activas en el tema de reducción de daños, que van a explicar muy bien esto, que tanto los derechos de un consumidor, como cómo poder tener un consumo responsable o cómo hablar de drogas con los hijos, que también es algo importante y que tal vez generaciones atrás se ha dado por no hablar del tema y simplemente prohibir, y hoy en día se está intentando dar más información al respecto. Llevas la contraparte al Dromofest. La contraparte es aquellos que no están de acuerdo con la legalización, que no están de acuerdo con el consumo. ¿Llevas esa contraparte o solamente todos aquellos que están a favor del consumo de la droga, como tú dices, responsablemente? Es que en realidad no se trata como de estar a favor del consumo. De hecho, el Dromofest es para quien no esté a favor. Se trata más bien de hablar del fracaso de la prohibición. No es necesariamente legalicemos todas las drogas, es algo muy complejo que se tiene que ver caso por caso, pero ya se han visto casos como el uruguayo, como el de Estados Unidos y Canadá, que empiezan a funcionar, que abren nuevas posibilidades, como el mercado de cannabis, que en caso de regularse en México también será una cuestión similar. Entonces, no se trata de decir legalicemos y vengan solamente los que quieren hablar de drogas y que consumen drogas, sino más bien gente que tiene dudas, que no lo entiende, padres preocupados, que quieren informarse con gente de primerísimo nivel, con expertos respetados como Paul Gutenberg, como Lisa Sánchez de México Unido contra la Delincuencia, como Catalina Pérez Correa. O sea, gente que realmente lleva años estudiando esto, que ha estudiado temas como militarización, que está viendo, digamos, los estragos de una política que ha causado muertos en toda la región. Entonces, lo único que se intenta con esto es abrir el debate, abrir la conversación, ver que hay más y que no necesariamente, y que esto es lo que está funcionando. Para irme con Trino en un momento, yo sí quiero preguntarte, Alejandra, y que me expliques muy bien, ¿cómo se puede tener un consumo responsable de sustancias que son adictivas? Pues en realidad, o sea, una persona que consume cocaína, por ejemplo, no necesariamente va a generar ningún tipo de adicción. Incluso es muchísimo más adictivo el cigarro, por ejemplo, que la marihuana.
Entonces, el consumo responsable es algo que se habla mucho ya en países donde se ha aprobado la legalización y que de hecho se ha visto que la legalización no ha causado mayor consumo, sino que ha permitido tratar el tema de política de drogas como un tema de salud y no de seguridad, que ese es el gran problema que pasa ahorita en América Latina, ¿no? Se enfrenta el problema con militares, se enfrenta el problema con drogas en lugar de con información, para que la gente sabe lo que consuma sustancias seguras, que no estén adulteradas. Lo mismo que pasa con el alcohol, con el cigarro, eso puede pasar en otros mercados como está pasando ahora con el cannabis. Mi querido Trino, ¿qué has aprendido de todo esto? Cuando se habla de drogas, ¿cuál es tu posición? ¿Tú qué has aprendido de este mundo? Yo creo que lo que he aprendido es que, así como dice Alejandra, que la prohibición no ayuda a poder hablar con nuestros hijos. Yo tengo un hijo de 13 años, tengo una hija de 22 y platicamos todo el tiempo de que existe esto, ¿no? De alguna manera estoy de acuerdo con esta idea de hablar de que es un problema de salud. Por supuesto que las adicciones existen, la adicción la hay al alcohol muy fuerte, muy fuerte. Somos una sociedad muy, imagínate, ahora que pasó la pandemia estuvimos encerrados, estuvimos en muchas partes de la República, las familias disfuncionales metidas ahí mismo, había mucha violencia intrafamiliar, había mucho este efecto, porque obviamente el alcohol está muy permitido socialmente. El café es otra droga muy fuerte que te mantiene. Es decir, las adicciones van a estar siempre, pero hay que hablar de esta nueva situación en la que podemos tratarlo desde una forma de salud pública. ¿Por qué no invertir mucho más en la salud pública, en hablar, en dar más conferencias y pláticas acerca de la gente que puede caer? Pero esto puede ser a lo que sea, ¿eh? Puede ser gente que es adicta, que es alcohólica, es gente que es adicta a la marihuana, gente que es adicta a la cocaína. Es muy difícil las otras drogas, estas son como más, ya me entiendes, es que luego dicen, es que luego se meten heroína y se pone, híjole, pues eso ya es una cosa de niveles muy, muy altos. Yo creo que lo que hay que hablar ahorita es de las drogas suaves, hay que hablar cómo la marihuana puede ayudar en muchos casos de cáncer, cómo la marihuana puede ayudarte con las reumas, cómo la marihuana puede ser también medicinal, cómo hay diferentes formas y hay que hablarlo con expertos y ser en esto muy, muy precisos, como dice Alejandra, de hacerlo como una cuestión de salud pública, no es una apología y decir, ahora sí, métanse de todo, porque de todos modos, los chavos, por la prohibición, lo están haciendo. ¿Por qué no hablar con nuestros hijos? ¿Por qué no hablar con los jóvenes? ¿Por qué no decirles que eso existe? Ahí está. Pues fíjense que parte del público de ¿Qué tal Fernanda, Trino, Alejandra Sánchez Insunza dice, no, a ver, explíquenos mejor eso del consumo responsable. Porque lo que nosotros vemos es que cómo puede tener un consumo responsable alguien cuando se refiere a una sustancia adictiva. Trino, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que el consumo responsable tiene mucho que ver con la educación en este tipo de situaciones en las que hay una comunicación total. Y yo creo que este festival, yo lo recomiendo mucho en los jóvenes, pero más en los papás. Yo digo que los papás deben estar al pendiente y estar en este festival, que es gratuito además. O sea, tú te puedes inscribir y escuchar todo esto para poder tener una perspectiva totalmente positiva a esto, porque esto es lo que tiene el Dromo Fest. Es realmente, son 2 días que hablemos de esto, porque ponerlo en la mesa, ponerlo en el escritorio, que estemos todos escuchando las diferentes posturas, porque no se trata de convencer a nadie, es que eso es lo más importante. Yo no estaría en ninguna parte, ni en partidos políticos, ni en religiones, ni nada que quiera convencer a absolutamente a nadie, pero sí estoy de acuerdo en que debemos de hablarlo, de platicarlo. ¿Por qué suena tan fuerte esto que dices, el consumo responsable de algo que es adictivo? Las adicciones tienen muchísimas, como les dije, muchísimas variantes. Y hay un alto índice de alcoholismo en este país. Las drogas permitidas, porque son drogas, el alcohol, el tequila, el vino, el whisky, todo esto es parte de una dependencia. El cigarro es importantísimo. Cada vez los chavos tienen más conciencia. Si te ven agarrar un cigarro, te dicen,
papá, no fumes, porque eso mata. Entonces, hay que crear esta conciencia, hay que crear en qué momento, como padres responsables, podemos hablar con nuestros hijos de esto sin satanizar nada, sino ponerlo como en la mesa para poderlo dialogar. No sé, Alejandra, ¿qué pienses? Sí, o sea, realmente justo no se trata, como decías, Trino, no se trata de convencer a nadie. Aquí el punto es entender, ¿no? Entender que puede haber alternativas a la prohibición, que la prohibición realmente está demostrado a nivel de seguridad y de consumo también que no está funcionando, la gente sigue consumiendo y hay más muertos que nunca, no solo en México, en toda América Latina. Entonces, en ese sentido, la idea del Dromofest es abrir la conversación, es entender más, es hablar con expertos, escuchar académicos, gente que lleva décadas estudiando el tema de las drogas, que pongan sus perspectivas, ¿no? Más allá de que yo explique lo que es el consumo responsable, creo que es mucho mejor escuchar a Angélica Ospina del CIDE o Andrés Hirsch de Reverdecer, explicando qué significa esto, o a la gente de Échele Cabeza en Colombia, que llevan muchos años estudiándolo y que tienen datos mucho mejores y que simplemente lo que quieren, lo que se busca es dar más información para que la gente tome las decisiones que quiera tomar, ¿no? Pero lo importante es pues ver que no necesariamente por prohibir las cosas van a dejar de existir. Alejandra, ¿cómo combatir la corrupción? Porque más de un 49% de las drogas llegan a menores de edad en México. ¿Cómo combatir esa corrupción y no malentender un Dromofest como algo que incita a los menores de edad a consumir droga? O sea, ¿cómo? No. Es bien importante el tema. Sí, por supuesto. Como decíamos, o sea, Dromofest es un festival con expertos de primer nivel de toda la región, donde lo único que se quiere hacer es dar información y ver nuevas perspectivas de un tema lleno de tabús y de mitos. Respecto a que las drogas lleguen a menores de edad, pues tiene que ver mucho también con esa prohibición. En mercados regulados, por ejemplo, como en Estados Unidos, Uruguay, donde el cannabis se vende en la farmacia, pues es como los cigarros en el Oxxo, no se venden a menores de edad, ¿no? Entonces, regular implica abrir ese tipo de posibilidades, cuidar más a los propios consumidores y evitar que los mercados negros lleguen a niños, ¿no? Ese es el punto principal de las regulaciones, pero insisto, creo que esto sería mucho mejor verlo de gente del CIDE, de gente de la Universidad de Río de Janeiro, gente que lleva años estudiando esto de la Universidad de los Andes en Colombia, para analizar esas perspectivas, ver los casos de éxito y por ejemplo, qué funcionó en la regulación de Uruguay, las oportunidades del cannabis medicinal en Colombia, qué va a pasar, qué tipo de regulación se quiere en México, ¿no? Que lo que se busca es dar justicia social. Entonces, todo este tipo de conversaciones van a estar en Dromofest. Son 60 invitados de 12 países, más de 30 charlas. Entonces, la verdad es que vale muchísimo la pena, justo para entender más el tema. Y además que va a haber cosas también muy divertidas. Va a estar Gisi Trino, ¿no? Dando un show, va a estar Señorita Bimbo, que es una stand-upera argentina, va a estar Jaime Monsalve de Colombia hablando de la música y la relación cultural que tiene también con las drogas, va a haber chefs hablando de la gastronomía y el uso de la hoja de coca, va a estar Alejandra Márquez y Alfonso Dosal hablando de narcos. O sea, realmente la idea es un abanico muy amplio, ¿no? Que sea algo entretenido y no necesariamente un debate político solamente. Trino, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Vas a hacer show en el Dromofest? No, es una charla muy sabrosa que tenemos Gis, un servidor, Israel Pérez Piz, los tres, acerca de esto. Estamos a las 9:30 de la noche, ya en un horario, digamos, más para adultos, y vamos a platicar precisamente de los usos lúdicos, de los riesgos que hay, de la vida en general, de cómo el cine norteamericano nos está poniendo, obviamente las series de narcos son muy vistas y hay una especie como de halo de que es muy padre todo eso, y cuando te das cuenta de que en las series americanas, por ejemplo, anoche estaba viendo por enésima vez, como ves estoy solo, viendo a esa de Meryl Streep que se llama, ¿te acuerdas? Con Alec Baldwin, que se vuelve enamorando de mi ex, y de repente van en un carro y están fumando. Entonces,
en todas las películas vuelve el tema o se toma el tema de una manera como cotidiana. Esto no quiere decir, y te lo digo con toda sinceridad, que esté diciendo que debe ser lo cotidiano, pero estás viendo unos adultos tomando una decisión. En ese sentido, yo creo que vale mucho la pena como adultos tener nosotros muy en cuenta que el uso lúdico también es válido cuando tienes la edad suficiente y la responsabilidad suficiente de que sabes que eso lo vas a usar nada más en ese sentido. Entonces, hay que hablar todo, Fernanda, hay que hablar todo, hay que hablar de las prohibiciones, hay que hablar de adicciones, hay que hablar de salud y de corrupción, como bien dices. Yo creo que esto es abrir el espectro para poder tener más voces y poder llegar a un punto en acuerdos, nada más en nuestra vida propia, ¿no? Yo no creo en nadie que me diga y me venga a decir que esto es bueno o es malo, simplemente es quiero escuchar, y el escuchar diferentes voces te da una perspectiva totalmente abierta, ¿no? A esto. Según expertos de la Organización Mundial de la Salud, las drogas cuyo consumo está asociado a síntomas de dependencia y síndrome de abstinencia generan adicción en tan solo 4 semanas. Lo único que a mí me gustaría, Alejandra, es que en el Dromofest traten, por favor, porque no podemos hablar de las drogas como si estuviéramos viviendo en la legalidad de Canadá o de Ámsterdam o de cualquiera de estos lugares. México no vive en esa legalidad. Eso es mentira. Vivimos en corrupción y vivimos en algo que se llama no hay Estado de Derecho que evite que la droga llegue a los menores de edad. Si no partimos de la realidad que vive México, estamos fritos. Yo creo que tenemos que partir de la realidad que vive y entender que, por ejemplo, entre el año 2006 y 2012 se destinaron 790,000 millones de pesos para el combate de las drogas en México por adicciones. Entonces, cuando tú tropicalizas el uso de las drogas dependiendo de cada país, me parece que ese tendría que ser el centro de discusión en Dromofest. Porque mientras estamos hablando, adolescentes menores de edad, niños menores de edad, están teniendo acceso inmediato, se sorprenderían de la facilidad con que les llega un churro a las manos. Que con una regulación no tendrían esa facilidad. Y ese es el punto de debate en general. O sea, tú dices cualquier tipo... que si las drogas fueran legales en México, ¿no llegarían a los niños menores de edad? Claro, porque son legales y hay un Estado que se encarga de regularlas y de poner, justo como con el alcohol, como con el tabaco, sería exactamente la misma situación. Pero igualmente, insisto, el debate no es si las drogas deberían de ser legales o no. El punto es que 50 años de prohibición como tal hasta ahora no ha funcionado y que se pueden analizar nuevas alternativas. Esto lo hablarán expertos que dominan más el tema que yo. Yo como periodista que he investigado por toda la región, he visto simplemente que tomar la política de drogas como una cuestión de seguridad y no de salud causa más daño, y que creo que al final estamos de acuerdo con lo que estás diciendo, de que lo principal es que no llegue a menores. Esto claro. No va a llegar si hay un Estado que controla el tema y que no hay mercados negros que provocan esta situación. Entonces, insisto, Dromofest tampoco es una apología de las drogas, es simplemente entender que son parte del mundo, que están ahí y que la política de prohibición actual no está funcionando y que hay que buscar alternativas. ¿Cuál es la de México exactamente? Pues está empezando con la regulación de cannabis, vamos a ver en qué termina esto. Y pues vamos a ver también después qué pasa con otras sustancias, o sea, otras plantas o cultivos como amapola, pero estas son discusiones más tardías, pero sí, que se tienen que empezar a hablar en México. Gracias, Alejandra Sánchez, www.dromofest.org. Mi Trino Monero, caricaturista, La Chora, Canal 22, los sábados. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias por... Qué gusto verte otra vez.